Señor les bendiga. Les saludo a todos con la paz del Señor, esperando que se encuentren todos muy bien. Algunos resfriados, ¿verdad? Pero, como decía un pastor por ahí, los hombres sufrimos resfríos terminales. Porque el hombre se resfría y se va a la cama. En cambio, la mujer se resfría y sigue adelante, no tiene ningún problema. Pero los hombres sufren resfríos terminales. Amén, dice la mujer, ¿verdad? Queridos hermanos, es una bendición poder estar con ustedes en este día y compartir de la palabra del Señor. Siempre es bueno, Dios siempre tiene algo que decirnos. Bueno, cada vez que nos encontramos es como un poquito menos de que nos van a ver, o sea, es decir, se va restando el tiempo de que ya nosotros partimos, cada vez quedan menos días. En la primera quincena de julio nosotros ya estamos saliendo, así que en los próximos días estamos viendo ahí, estamos rebuscando los pasajes para que sea lo más barato posible. Ustedes saben que hay que viajar con la pura maleta, ¿no? Lamentablemente uno no se puede llevar lo que ha alcanzado, no puede llevarse el mueble, la tele que compró con tanto esfuerzo, que sí, bueno. Nosotros nos vamos con nuestra ropita nomás y con toda la fe que podamos cargar en nuestro espíritu, en nuestra vida. Ahora sí, me cortó la inspiración, ¿no? Y estamos en eso, hermano. Y estos tiempos nosotros lo estamos disfrutando al máximo, estos tiempos de que nos congregamos. Es rico poder adorar a Dios en comunidad, donde podemos estar con nuestros hermanos, disfrutar, ver que durante el día o a veces que los que tenemos culto en la mañana y en la semana tenemos nuestros quehaceres, nuestras luchas, pero cuando llegamos a la comunión, el día de donde celebramos al Señor, Dios nos fortalece por medio de nuestro hermano, podemos contar cuán grandes cosas ha hecho Dios y Dios es fiel en cada momento. ¿Sabe? Yo tenía un amigo, o sea, no es un amigo, yo conocí, cuando Dios me llamó, entendí que Dios quería que yo fuera misionero, que dedicara mi vida al ministerio. Estaba en un congreso por allá en la ciudad de Viña del Mar, por ahí en Quilpué, allá en 2011, y escuché a un misionero que estaba predicando un día, en la última noche de ese congreso. Eran 6 días de congreso y la última noche estaba predicando este hombre. Estuvo durante toda la semana dando diferentes talleres. Él tiene un seudónimo que le llaman Melo. No puedo decir el nombre por temas de seguridad. Él era bien cercano a Chile, de un país acá, ya vamos a decirlo, esto no sale por ahí, ¿es cierto? Es de Bolivia él, y él estaba estudiando en Estados Unidos. Él estudiaba allá, estaba estudiando medicina allá. Él venía de una familia muy acomodada del gobierno, que tenía relación con el gobierno de Bolivia. Y este muchacho, estudiando en los Estados Unidos, en una de sus clases, de pronto empezó a escuchar voces. Empezó a escuchar voces y le decía que él iba a ser un burro de carga. Y él estaba estudiando para ser médico. Y escuchaba, tú vas a ser un burro de carga. Y en un momento él contaba que ya era demasiado esa voz que le hablaba y lo inquietaba. Ya no solamente cuando estaba en las clases empezaba a escuchar esa voz, sino que después cuando dormía, cuando estaba en la casa y todo. Hasta que en un momento él entendió que era Dios el que le estaba hablando. Y le hablaba coloquialmente y él escuchaba esos, vas a ser un burro de carga. Y él dijo, ya Señor, si tú eres el que me está hablando, dijo, tienes que decirme claramente lo que yo tengo que hacer. Entonces dice que en un sueño Dios le habló a él y le dijo, tú vas a transportar maletas a los lugares donde tú nunca te imaginaste que ibas. Y él le dijo, pero si yo estoy estudiando para ser médico. Entonces él fue y le contó a sus padres y le dijo a los papás que Dios le estaba llamando para llevar maletas a algún lugar, para cargar maletas. Y quería que alguien le explicara eso. Entonces los padres le dijeron, pero hijo, si tú estás estudiando para medicina, tú vas a salvar vidas. Dijo, pero si Dios me está diciendo esto, ¿cómo lo puedo entender? Hasta que en algún momento él se cruzó con otro misionero
Y ese misionero supo discernir lo que Dios le estaba diciendo. El cuento, para achicar la historia, de cierta manera, Dios lo que le dijo a él es que él tenía que cargar maletas con algo especial. Entonces, en algún momento, él le preguntó a Dios: Dios, ¿con qué cargo estas maletas? Y en un sueño Dios le dijo: tú consigue 300 Biblias, mételas en las maletas y te vas a ir al país donde yo te voy a enviar. Y sabe que él no la podía creer y dijo: Dios me está llamando para esto, voy a llevar Biblias. Y qué bueno, qué bueno. Fue nuevamente donde los papás, y los papás le dijeron: hijo, si tú haces eso y dejas tú de estudiar, nosotros ya no pagamos más tu beca, no pagamos más tu pensión, no pagamos nada. O sea, no te vuelvas a acercar a nosotros, porque nosotros hemos trabajado nuestra vida para que tú seas un profesional. Entonces él se volvió muy triste nuevamente a estudiar, y Dios le volvió a hablar y le dijo: consigue 300 Biblias, llénalas en las maletas y ve al país que yo te voy a decir. Y sabe que no fue tanto la voz de Dios que él consiguió 300 Biblias y le dijo al Señor: ya Señor, tengo las 300 Biblias, tengo todas las maletas cargadas, y ahora dime dónde tengo. No voy a decir el país, y Dios lo llevó a un país donde está prohibido el Evangelio y está prohibido tener la Biblia. Y él se ha convertido hoy en la historia en el traficante de Biblias más grande en toda la historia del cristianismo. Él transporta Biblias a los países donde hay persecución. Y sabe que los papás lo desheredaron, terminaron toda relación con él, porque él dejó de estudiar para ser un misionero traficante de Biblias. Y él hoy, al día de hoy, él sigue llevando Biblias a los países de persecución extrema. ¿Sabe por qué le decimos traficante? Porque este hombre trafica, pero su llamado es tan especial, pues él, cuando pasa la frontera, en la aduana, él no esconde las Biblias. Él las pasa en las maletas como cualquier persona normal, él no las esconde. Y dice que en el primer cargamento que él hizo de esas 300 Biblias, dice que cuando pasaron la aduana, la policía iba a tocar la maleta, le dijeron que la abriera, iba a tocar la maleta y la mano se le devolvía como un resorte. No podía tocar. Y entró tal temor a ese policía de aduana que al final de cuentas lo dejaron pasar. Y todas las veces que él va a los países, dice que la policía ya lo conoce. No saben cómo, que lo conocen y le dicen que pase. Entonces, algo sobrenatural que él hace, trafica Biblias. Ya, y esa es la historia que uno encuentra extraordinaria, pero en ese congreso, él en el último día hizo un llamado y dijo: ¿quién quiere seguir realmente a Jesús y quiere obedecerle? Y todos, la gran mayoría que estábamos ahí, levantamos la mano, ¿no? Todos emocionados, estábamos en el cielo. Yo quiero seguir al Señor. Y bueno, y él nos dijo este texto de Lucas 9:23. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando él leyó este texto, empezó a exhortar a todos los congresistas que estábamos ahí, y él hablaba de lo que significaba este texto, y empezó a decirnos, solamente a inspirarnos en fe. Estábamos todos llorando, ahí todos derramados a la presencia del Señor, y él al final de su prédica nos dijo: queridos hermanos, yo ahora lo único que quiero pedirte, no voy a hacer un llamado más, dijo, lo único que quiero pedirte es que ores por mí. Y nosotros dijimos: bien, vamos a orar por ti. No, dijo, pero quiero que ores por lo siguiente. Yo estoy acá, dijo, durante todos estos días, estoy predicándole a ustedes, les estoy animando a seguir al Señor, pero mi esposa, antes de viajar, fue capturada por la policía, no sé nada de ella, mis hijos están desaparecidos y yo estoy aquí predicándole a ustedes, solamente porque he decidido seguir al Señor. Con eso nos mató a todos. Quedamos ahí todos destruidos, y ahí lo único que queríamos era pedirle perdón al Señor, porque habíamos tomado decisiones tan emocionales de decir: no, Señor, yo quiero seguirte, pero realmente muchas veces no entendemos el contexto de lo que significa seguir al Señor como un discípulo. Y Lucas 9:23, el texto que leímos, este texto es bien particular para nuestra vida. Pues si nosotros queremos realmente estar con Jesús y experimentar su presencia, Él en este versículo nos dice cuál es el precio que nosotros tenemos
que tomar cada día. Y al ver el texto de Lucas 9:23, en el contexto Jesús está hablando con sus discípulos, está teniendo un tema de conversación entre preguntas y respuestas, y él de un momento a otro les dice: el que quiere ser mi discípulo o quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, cuando nosotros leemos esto, de cierta manera Dios nos está haciendo un llamado directo al sufrimiento. Y decir, pero wow, Dios nos está llamando a sufrir, pero no es porque quiera que Dios que suframos en sí, sino que lo que Dios está diciendo es que de cierta manera vamos a sufrir por los apegos que nosotros tenemos en nuestra vida al tomar una decisión de obedecer a su Señor y seguir. Entonces, con esto, Dios nos está diciendo claramente que de cierta manera hay una profecía a la adversidad y hay un significado más profundo en este texto para nuestras vidas. Jesús busca discípulos, es decir, personas que respondan a todo lo que Él es y todo lo que ofrece con una fe genuina en Él. Es decir, lo que Él está pidiendo es que a donde quiera que nosotros vayamos o podamos ir, Él tiene que ir primero con nosotros. Y en este texto podemos ver una mirada más cercana al sufrimiento que de cierta manera Jesús también tuvo, viviendo en este mundo, viviendo una realidad como nosotros, como seres humanos. Y en este contexto, cuando Jesús está en este tiempo íntimo de preguntas y respuestas, el Maestro quiere traspasarle la enseñanza a sus discípulos, que significa realmente seguir al Maestro. ¿Qué es lo que significa seguir a ese Maestro con el cual habían caminado cerca de 3 años y tanto? Y lo que significa este versículo ahora en general para nosotros debe de cierta manera tener el mismo significado que tuvo para los discípulos en aquel entonces. Y este versículo nos muestra 3 principios a nosotros para entender lo que Jesús quiere decir por medio del texto de Lucas 9:23. Y el primer principio que yo quiero compartir con ustedes es el principio de negarse. Si queremos ser los discípulos de Jesús, tenemos que tener el sentido de negarnos a nosotros mismos. Y esto habla de un sentido de identidad, pues las palabras de Jesús pueden implicar sufrimiento. Sí, van a implicar sufrimiento en cierto punto y adversidad, pues estamos en este mundo y este mundo siempre va en contra de la voluntad del Señor, y eso nos va a implicar cierta adversidad y sufrimiento. Pero eso no es su único propósito de que nosotros tengamos que entender esto, pues el propósito de esto es que Dios quiere ser el Señor de nuestra vida y nosotros podamos realmente adorar completamente al Señor y experimentar su presencia hasta el punto en que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad. Es decir, el Señor nos está llamando a negar a una identidad propia, pues el Señor tiene una identidad mayor que quiere desarrollar en nosotros, y es la imagen, el carácter de Dios restaurado por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue muy claro cuando le dijo que no podemos servir a 2 señores. Cuando Él dijo esto, lo dijo en un contexto del dinero, pero esta verdad aplica también en nuestras relaciones. Cuando nosotros queremos negarnos a nosotros mismos, nos estamos negando a que no podemos servir a 2 dioses. Tenemos que servir al único Señor, y aunque nuestros deseos y los suyos muchas veces se contraponen, esto quiere decir que a veces nosotros necesitamos alinear nuestra vida a la voluntad absoluta de Dios para tener una identidad que refleje quién es nuestro Dios. Pues a veces nosotros actuamos como creyentes en esta sociedad reflejando una imagen totalmente diferente a la que reflejamos dentro del círculo íntimo, que es el cuerpo de Cristo. Pero queridos hermanos, con esto yo no quiero que entremos en pena o en tristeza, sino que de cierta manera el llamado a negarnos a nosotros mismos es un llamado también a entender que al negarnos a nuestra voluntad vamos a ganar, porque Dios se va a hacer en nosotros, y tener su identidad nos va a llevar a entender el propósito más grande que Él tiene para nuestras vidas. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es tomar la cruz.
Y esto generalmente nosotros lo vemos como algo terrible, pues la cruz era algo terrible en ese entonces. Ir a la cruz era totalmente una muerte muy, no sé cómo, yo creo que no existen palabras para describir lo que significaba la cruz. Pero tomar la cruz, yo quiero llevarlos a un sentido de compromiso. Pues nosotros en nuestra autosuficiencia y nuestra búsqueda de la relación personal y nuestra búsqueda de nuestra realización personal son las necesidades que necesitan ir a la cruz constantemente, pues no podemos seguirlo y conocer su presencia o experimentar su presencia hasta que nosotros realmente no hagamos esto de ir a la cruz y tomar un compromiso real con el Señor. ¿Por qué digo esto de un compromiso real? Pues muchas veces nosotros hacemos compromisos con el Señor por la emoción o porque nos dio algo o recibimos algo. Entonces la emoción del bienestar nos lleva a tomar de cierta manera compromisos que son superficiales y no son reales desde nuestro corazón. Entonces la cruz es un símbolo también de las dificultades que tendremos que soportar en esta vida, pero más bien representa un lugar de muerte. Y tomar nuestra cruz es declarar que nuestro futuro le pertenece exclusivamente a Dios, pues fue Jesús mismo quien tomó por nosotros el lugar en la cruz. Y eso es algo que no podemos negar. Y es de cierta manera un privilegio. O sea, Dios nos libró de este sacrificio tan grande. David Livingstone, que fue un gran misionero y teólogo, escribió lo siguiente: Señor, mándame a cualquier lugar, solo anda conmigo. Pon cualquier peso sobre mí, solo sosténme y rompe todo vínculo, menos el vínculo que me ata a tu corazón. La Biblia revela que cada vez que Dios le habla a su gente acerca de lo que Él quiere hacer, ellos tenían que realinear sus vidas de alguna forma al propósito de Dios. Queridos hermanos, en este principio, tomar la cruz, Dios nos está invitando a hacer un compromiso en este tiempo. En una sociedad quebrada y trastocada con sus valores, Dios nos está llamando a tomar un compromiso real desde nuestro corazón para poder obedecer su perfecta y buena voluntad en este tiempo, donde la sociedad necesita una iglesia que esté comprometida con una identidad genuina en quién es nuestro Dios. El tercer principio que quiero compartir con ustedes es el de seguirle. Y seguirle lo vamos a llevar al sentido de obediencia, pues nosotros no podemos seguir a Jesús si no le obedecemos. Tú no puedes quedarte donde estás e ir con Dios a la misma vez, pues Dios nos está llamando a ir a un lugar y nosotros muchas veces queremos ir al lado contrario. Cuando Dios habla revelando lo que Él está a punto de hacer, esa revelación es una invitación a adaptar nuestra vida a la de Él. O sea, Dios constantemente nos está llamando a tener un compromiso con Él, nos está llamando también a tomar la cruz y nos está llamando a tener una identidad en Él, a negarnos, pero Dios está buscando una iglesia que pueda vivir conforme a la obediencia. Pues la obediencia fue el gran problema desde el Génesis. Pues el hombre fracasó en todo lo que Dios quería hacer simplemente por desobedecer. Queridos hermanos, en este tiempo quiero decirles que no podemos quedarnos donde estás o no podemos quedarnos donde estamos e ir con Jesús al mismo tiempo. Esta es una verdad muy clara en las Escrituras. Cuando vemos ejemplos bíblicos, Noé no podía continuar su vida como siempre y edificar un arca al mismo tiempo. Abraham no podía quedarse en Ur o en Aram y ser el padre de las naciones si no salía desde su parentela. Moisés no podía quedarse pastoreando ovejas en el desierto y estar delante del faraón al mismo tiempo. Ruth
no podía quedarse con sus familiares y unirse al pueblo de Dios en Israel a la misma vez. David tenía que dejar sus ovejas para convertirse en rey. Esther no podía quedarse callada ante el rey y a la vez salvar a su gente. Pedro, Andrés y Jacob y Juan tenían que dejar su negocio de pesca, dejar las redes para seguir a Jesús. Saulo, quien luego sería el apóstol Pablo, tenía que cambiar de dirección completamente para que Dios lo usara para predicar y llevar el evangelio del reino a los gentiles. En este sentido, queridos hermanos, nosotros, cuando hablamos de seguir al Señor, en este sentido de obediencia, tenemos que generar grandes cambios y ajustes en nuestra vida, pues los cambios requieren claramente de que la gente de Dios decida llamar al Dios que proclamamos. Los cristianos tenemos que tomar la decisión de seguir al Dios que proclamamos. Y algunos tendrán que dejar su familia, como aquel joven que yo les hablé al principio. Nosotros también tendremos que dejar nuestra familia. Mi esposa la dejó allá en Brasil y yo la voy a dejar acá en Chile. Usted quizás va a tener que, para obedecer al Señor, tomar decisiones radicales en su vida. Quizás también sus familiares le van a decir: ya te volviste loco, te volviste fanático, te volviste canuto y no vas a compartir más con nosotros. Pero el sentido de obediencia, de seguir al Señor, necesita decisiones radicales en nuestra vida. Pues si queremos cumplir la misión de Dios, si queremos ser discípulos que entiendan el propósito general de Dios, hay que hacer ajustes. Y en este sentido, hay muchos prejuicios que existen en torno a qué debemos hacer para obedecer al Señor. Y debemos reorientar nuestra manera de pensar, pues hombres y mujeres estaban dispuestos a dejar atrás sus metas, sus ideales y sus deseos, pero todo se le tenía que entregar a Dios, a su vida entera. Antes de que todo se le tuviera que entregar a Dios, a Jesús, tenía que adaptar su vida a la voluntad del Padre. Jesús mismo tuvo un sentido de obediencia tan radical, pues el Padre decide en un momento de la historia enviarlo a este mundo. Y si Jesús, el Hijo de Dios, no hubiera obedecido, queridos hermanos, esta sería otra historia. No estaríamos en este lugar. Si Jesús no hubiera obedecido de ir a la cruz, de negarse a sí mismo, queridos, no estaríamos acá. No estaríamos acá. Es por eso que los grandes personajes en la Biblia y en la historia del cristianismo, todo hombre ha tenido que tomar decisiones radicales para obedecer el propósito de Dios. 2 Corintios 8:9 dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo ricos, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. O sea, Dios nos está mostrando que Él, queridos hermanos, desde antes de exhortar a sus discípulos, Él ya había obedecido esta palabra. En el sentido de que claramente la revelación todavía no estaba escrita, pero Dios ya la había obedecido. Jesús no podía quedarse donde estaba, allá en el cielo, y a la vez ser parte del plan de Dios Padre en todo el plan de redimir a la humanidad. Queridos hermanos, en este sentido del Lucas 9:23, para que nosotros podamos obedecer el propósito de Dios, obedecer la misión y generar una vida conforme a los discípulos del Señor, tendremos que hacer cambios significativos en nuestra vida en algún momento. Y en este tiempo, creo que Dios está hablando a su iglesia de que generemos cambios radicales en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de cómo vivimos la fe. ¿Por qué digo esto? Pues la iglesia en este tiempo tiene una responsabilidad tremenda de cumplir la misión.
Y el plan de Dios, existe una palabra clave en todo el plan general de Dios. Y esa palabra clave es sigue. ¿Y por qué digo que esta palabra es sumamente clave para entender el llamado de Dios? Pues para restaurar las 4 grandes rupturas que causó el pecado allá en el Génesis, es necesario tomar la cruz cada día, obedecer al Señor y seguirle. ¿Cuáles fueron esas 4 grandes rupturas que causó el pecado? La primera ruptura fue la ruptura teológica, que llamamos la ruptura del hombre con Dios. Cuando vino el pecado sobre el hombre, cuando se causó esta desobediencia, se quebró esa relación, esa intimidad entre el hombre con Dios. Pues el pecado rompe la comunión que existía originalmente entre Dios y la humanidad. Esa es la primera gran ruptura. La segunda ruptura es la ruptura sociológica del hombre con su prójimo. El pecado trae enemistad entre el ser humano pecador y el resto de la comunidad. Por eso nos cuesta vivir en comunidad. A veces dentro de la comunidad, a veces somos poquitos, a veces hay comunidades más grandes. Nos cuesta relacionarnos. Imagínense cómo nos llevamos con los vecinos. Si en la congregación nos cuesta. La tercera gran ruptura que causa el pecado es la ruptura psicológica del hombre con sí mismo. El pecado también causa luchas internas en el ser humano, quien sabe que debe hacer el bien, pero no tiene la capacidad de superar el mal por sí solo o por sí mismo. Y la cuarta gran ruptura es la ruptura ecológica del hombre con la naturaleza. No podemos menospreciar la enemistad que el pecado causa entre el ser humano y la naturaleza, de la cual forma parte, pues la misma palabra lo revela, dice que esta tierra gime por causa de la desobediencia del hombre. Lamentablemente, cuando nosotros llevamos a reflexionar y a una conclusión en torno a este texto, nosotros decimos, bien, tenemos que cumplir la gran comisión, pero la misión de Dios la hemos reducido a esto, de solamente cumplir con una tarea, de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Queridos hermanos, al entender el texto de Lucas 9:23, no podemos reducirla solamente a la tarea de predicar el Evangelio, pues no podemos predicar el Evangelio del reino si no hemos primero obedecido el gran mandamiento. ¿Y qué es lo que dice el gran mandamiento? Amarás al Señor con todo, con nuestra mente, con nuestro ser, con todo lo que somos. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesús le está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse cada día, tomar la cruz y seguirme, nos está llamando a un compromiso y a dejarlo todo de cierta manera para restaurar las 4 grandes rupturas que causó el pecado, pero haciéndolo todo por amor a quien es nuestro Dios. El amor que cubre multitud de pecados. ¿Y qué es lo que tenemos que dejar ahora para seguir a Jesús? La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que dejar ahora para obedecer al Señor? Queridos hermanos, la respuesta es sencilla. Tenemos que dejarlo todo. Ahora, cuando nosotros hemos entendido que tenemos que dejar todo lo que tenemos, y no estoy diciendo que tenemos que dejar de estudiar, dejar de trabajar, sino que tenemos que definir las prioridades para obedecer el llamado del Señor, ¿qué es lo que ganamos con dejar todo? La respuesta es muy simple y es muy sencilla. Si dejamos todo, en Cristo lo ganamos todo. En Cristo lo ganamos todo. Y adaptar nuestras vidas a Dios significa que tenemos que lidiar muchas veces con barreras económicas, físicas, emocionales, espirituales y relacionales que nos impiden obedecer a Dios totalmente. Pero en Cristo, hermanos, si hemos entendido que ganamos todo, Dios es suficiente para que podamos obedecerle en todo tiempo. Dios nos ama lo suficiente y Él nunca permitirá que su iglesia prevalezca. Él nos ama tanto y se niega a dejarnos donde estamos. Es por eso que Dios constantemente nos está exhortando. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es Él
en su expresión de amor más profunda que constantemente nos está inspirando y nos está animando a dejarlo todo por Él, porque en Él lo tenemos todo. Podemos experimentar más de Él por medio de su Espíritu Santo mientras cantamos, mientras adoramos. Sí, podemos experimentar más de Él, pero podemos experimentar aún mayor su presencia cuando lo obedecemos por completo y nos rendimos a Él por completo en todas las áreas de nuestra vida. A veces decimos, y la gran excusa de nuestras vidas en este tiempo es que no tenemos tiempo. Si no, pregúntenle a los líderes, a los pastores cuando necesitan algo. No ocurre en este lugar, sino que ocurre en otras iglesias. Pero cuando se necesita un compromiso, cuando se necesita una ayuda mayor, que demos una milla más, generalmente la gran excusa es que no hay tiempo, no tengo tiempo, me falta tiempo. Pero Jesús, cuando hablaba con sus discípulos y le estaba dando las últimas instrucciones para llevar a cabo su misión en la tierra, Jesús les dejó esta promesa. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué significa que Cristo esté con nosotros y qué significa esta promesa, queridos hermanos? Esta promesa significa que el éxito no está en lo que nosotros podemos hacer, sino que el éxito está en someternos 100% a la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Cuando pensamos que Cristo está con nosotros, es fácil imaginar su presencia fuera de nosotros. Podríamos imaginarnos como un amigo caminando a nuestro lado, como un miembro amoroso de la familia que viene junto a nosotros, nos consuela cuando estamos tristes, o podemos pensar también, de cierta manera, que Él nos fortalece en nuestra debilidad. Pero Cristo no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. O sea, Él no solamente quiere caminar con nosotros, sino que Él quiere estar acá y está en nosotros. Pues desde el momento en que hemos decidido que Él gobierne nuestra vida, Él ha hecho morada eterna en nuestro corazón y podemos disfrutar de su presencia y podemos caminar en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias adversas. Podemos caminar confiados, pues el Señor es suficiente para nuestra vida y Él nos llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria, pues Él se manifiesta en la vida de aquel creyente que ha sometido todas las áreas de su vida para obedecerle. Amén. La promesa de la presencia de Cristo con sus discípulos hasta el fin de los tiempos no es solamente su compromiso de consolarnos, apoyarnos o incluso fortalecernos. Estas palabras no pretenden simplemente motivar o inspirar. Por el contrario, nos demuestran que Cristo está activo dentro de nosotros. Él está obrando en nuestra vida, está animando nuestro testimonio. Y esta promesa nos garantiza que la misión de Cristo se cumplirá en todo el mundo, pues Él es el más interesado para que su gloria sea conocida hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, y con esta historia ya termino. Tengo una amiga que hace tiempo no hablamos, pero esta chica trabajaba en un país llamado Djibouti. No sé si lo conocen, en África Oriental, cerca del Cuerno de África. Un país súper chiquitito. Y esta chica es de una ciudad aquí cercana, de Chillán. Estaba como misionera en ese país y decidió ir y predicar el evangelio también en un país extremista, en alta persecución. Y en un momento ella estaba con un equipo misionero, iban viajando a otra ciudad y son interceptados por un grupo radical y todo el equipo que iba con ella son asesinados y ella logra escapar. ¿Qué hizo la organización misionera? La organización misionera de ella se contactó, tuvo problemas psicológicos, la sacaron del país, fue atendida, acá en Chile fue restaurada. Y después de un tiempo que ella fue restaurada, ella nos decía a nosotros, ¿qué hago acá? Y nosotros le decíamos, estás a salvo, estás tranquila, tienes que vivir, tienes que servir al Señor. No, ¿qué hago acá?
si Dios me llamó allá? Nosotros no podíamos creer. Ella cada vez que hablaba decía, ¿qué hago acá? Si yo tengo que estar allá. Nosotros le volvíamos a decir, pero si todo tu equipo fue asesinado. Nosotros no queremos que tú mueras. ¿Qué hago acá? Nosotros le decimos, no podemos hacer más. O sea, si tú quieres ir, volver a ese país, no hay ningún problema. Ella se llenó nuevamente de fe, levantó las finanzas y se fue nuevamente al país donde todo su equipo había sido asesinado. Queridos hermanos, hay hombres y mujeres en el mundo en este mismo instante que están dando la vida por Cristo para predicar el mensaje del reino de los cielos. Y nosotros estamos cómodamente 365 días al año recibiendo todo lo que Dios tiene para nuestra vida, llenándonos y, como yo le digo muchas veces, engordando espiritualmente. Pero Dios nos está llamando a un compromiso cada día de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle en obediencia. Y no estoy diciendo que usted debe partir locamente a un país o a otro lugar a dar la vida, no. Estoy diciendo que en el contexto que estamos tenemos que ser fieles con un compromiso real a la voluntad del Señor para nuestra vida. Sea un ministro donde usted se encuentra, sea un siervo del Señor donde Dios le lleve. Pero si su vida necesita hacer cambios radicales, el día es hoy. Si hoy necesita hacer cambios radicales en su vida, de comprometerse con el Señor, de negarse a sí mismo, tomar una identidad en Cristo, de tomar la cruz, de realmente crucificar al viejo hombre y tomar la obediencia, el sentido de obediencia, de seguir al Señor, de seguir este camino que de cierta manera hay dificultades, pero el camino es el camino más glorioso que nosotros podemos seguir. Hoy es el día para tomar decisiones radicales en nuestra vida y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, quiero seguirte, quiero negarme a mí mismo para que tu gloria sea conocida hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, por favor, pónganse en pie. Amén. Y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por su palabra. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a decirlo todos juntos, ¿les parece? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a decirlo una vez más, pero con más convicción. ¿Les parece? Quiero escucharte ahora. Amigo, una broma. Vamos a decirlo con más convicción. ¿Amén? Bien. Que sea un compromiso, una promesa con al Señor. ¿Bien? Vamos a decirlo. 1, 2, 3. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, y te damos muchas gracias. Pues así como tú exhortaste a tus